textos de Paula Villeri, Gloria Perelló y la misma Luciana. La dinámica va a ser parecida a la de la segunda sesión de la tarde de ayer, es decir que Luciana va a exponer aproximadamente 40 minutos, después vamos a tener distintos grupos de discusión. Recuerden en estos grupos elegir a su delegado o delegado y luego vamos a regresar en grupo para tener una discusión general. Así que, Luciana, te damos la palabra y ahí te escuchamos. Vale, muchas gracias, Liliana. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Liliana, de nuevo por digamos, dirigir el barco y hacer que esto sea posible. Gracias a ustedes por estar de nuevo aquí, porque realmente ya de por sí el curso es intensivo, pero encima que sea un curso intensivo en Zoom, frente a un computador, sé que es un doble esfuerzo, así que gracias por estar. Quizás me extienda un poquito más de los 40 minutos, pero intentaré no hacerlo mucho más, pero bueno, creo que hay varias cositas para decir, y sobre todo algunas cositas que quedaron en el tintero ayer, sobre las que se podría profundizar un poco más antes de entrar en lo que es la sesión de hoy. Es decir, me interesaría hacer como una especie de transición entre lo que se dijo ayer, más que nada en la segunda sesión, que tiene que ver con cómo las feministas recogen la teoría decolonial para proponer un feminismo decolonial, ver un poco las similitudes y diferencias con respecto a la propuesta de un feminismo populista, y luego ya entraríamos entonces con la sesión de hoy, donde voy a hacer énfasis en la interpelación del feminismo al populismo y al psicoanálisis. Voy a trabajar esos dos aspectos. Parece mucho, pero lo intentaré hacer sencillo, y luego en todo caso en las discusiones pues ya lo vamos profundizando y complejizando las ideas, ¿no? Si hay algo interesante de lo que salió ayer, y sobre todo de lo que salió en las exposiciones que ustedes hicieron, tiene que ver con 3 puntos, ¿no? Que también, digamos, yo algo expuse en mi intervención, pero ustedes los remarcaron y además le dieron una dimensión práctica, ¿no? Una dimensión, cuando digo práctica, quiero decir que ustedes pensaron desde las coyunturas, se pensaron situados en sus espacios de enunciación, y eso permite una serie de reflexiones y problematizaciones de los campos que se dicen teóricos, ¿no? Y la primera cuestión que me parece clave a tener en cuenta es que es importante entender desde dónde producimos la teoría o desde dónde producimos los discursos, ¿no? Y claro, cuando nos preguntamos desde dónde producimos la teoría o desde dónde producimos los discursos, una vieja cuestión, si se quiere, del pensamiento latinoamericano, ahí hay 2 actitudes a tener en cuenta al momento de esa interrogación, ¿no? En algunas oportunidades es una pregunta de índole moral, en el sentido de si es el lugar correcto o no de enunciación, o en el sentido de si mi lugar de producción del discurso es privilegiado o no es privilegiado, ¿no? Todas unas autorreferencialidades vinculadas con los códigos de conducta, ¿no? Como diría el amigo Foucault. Pero hay otro lugar desde el cual preguntarse por estos espacios de enunciación o desde dónde producimos teoría y conocimiento, que tiene que ver con una indagación de índole más política, si se quiere, que no pasa tanto por la corrección política, en el sentido de si soy privilegiada o no soy privilegiada, de si hablo de mi identidad o no hablo de mi identidad, sino que tiene por vocación preguntarse no tanto por mí en tanto sujeto, sino preguntar por lo que hace ese discurso que enuncio. Es decir, cómo ese discurso o esa teoría afecta. Y en este caso, lo que nos interesa o me interesa que remarquemos es cómo ese lugar de enunciación teórico afecta a un campo. Y en este caso estamos hablando del campo feminista. Es decir, ¿qué hace esa teoría en ese campo? ¿No?
o qué hace ese discurso teórico militante en ese campo específico. Es decir, qué correlaciones de fuerza moviliza ese discurso, ¿no? Creo que eso lo veíamos sobre todo con Sonia Álvarez, que no es tanto preguntarme por mí, si yo soy blanca, no blanca, privilegiada, no privilegiada, pelirroja, animal, no animal, sino preguntarnos más bien colectivamente qué hace ese discurso en la correlación de fuerzas y qué hace ese discurso en la posibilidad de descolonizar la sociedad, descolonizar ese campo, emancipar ese campo, emancipar la sociedad. Creo que ese cambio de enfoque que no apela tanto a la identidad, que veíamos que era un rezago del etos multicultural, sino que va más hacia el campo de acción, hacia la praxis y sus efectos, ese desplazamiento me parece que es muy importante tenerlo presente, ¿no? Desde donde producimos teoría, no desde la indagación de un yo, sino del campo, preguntarnos por ese campo. La segunda cuestión que salió, sobre todo a la tarde, que ustedes la expresaron muy bien, es esa tensión epistémica entre el norte y el sur global, ¿no? Y veíamos que dentro de la teoría decolonial esa tensión epistémica, en muchos casos en una teoría decolonial más extrema o más radical, lo que se propone es una nueva episteme desde el sur global, ¿no? Es decir, una episteme otra que se muestre como alternativa a las epistemes del norte global. Claro, yo ahí marqué una paradoja que tenía que ver, por ejemplo, que implica que María Lugones, desde el norte global, busque producir una episteme otra del sur global, ¿no? Ahí había como algunas paradojas sobre eso. Y también sugerimos la reflexión de que quizás no se trata tanto de crear dicotomías acerca de o el sur o el norte, o esto o aquello, ¿no? Porque si algo busca en principio la teoría decolonial es no caer en ese pensamiento dicotómico, sino que más bien se trata de ver cómo nos vamos a relacionar con los archivos de producción de conocimiento del norte y del sur global. ¿Qué tipo de vínculos, qué tipo de trabajo, y nosotros que hablamos desde el sur global, qué tipo de trabajo vamos a hacer, cómo nos vamos a relacionar con el archivo del norte, cómo vamos a mostrar nuestro archivo, nuestro reservorio de pensamiento, qué queremos hacer con ello, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quizás no se trata tanto de anular los otros archivos o reservorios de saber, sino problematizarlos, en primer lugar, y en segundo lugar, buscar otro tipo de relación con esos archivos o reservorios que no pase por la histórica relación de ser colonizados por esos reservorios de saber. Es decir, buscar probablemente vínculos solidarios, vínculos horizontales, e incluso buscar de qué manera en la misma historia del feminismo latinoamericano, del pensamiento latinoamericano, ya en el pasado se han ido propiciando vínculos desde el sur global con el reservorio de conocimiento del norte global diferentes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Mariátegui, encontramos que hay una forma de relacionarse con el archivo de saber distinto. Entonces, ahí hay una cuestión de preguntarnos si es tanto la cuestión de crear una episteme otra y pura y completamente descontaminada de las otras regiones de saber poder, o si por el contrario, saber que nuestra episteme es un juego de contrabandos, es un juego contaminado, y que lo que hace es, en ese juego de, como dirían en Brasil, de antropofagia, va creando una episteme latinoamericana que se va relacionando de múltiples maneras con las otras epistemes, y que no pasa tanto por un ejercicio de identidad pura, soy lo otro de, sino que pasa por un ejercicio de reconocer incluso nuestra heterogeneidad constitutiva del saber, entender qué es saber indígena, saber negro, saber que se ha dado en llamar occidental, saber que se ha dado en llamar republicano, etcétera, 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 y que
la descolonización no se trata tanto de una pureza de la episteme, sino de entender cómo vamos a relacionar estas formas de saber. Quizás la descolonización no es tanto expulsar cosas como tramarlas o entretejerlas de otra manera, sobre todo por una cuestión específica, y es pensar qué pasa cuando esto lo estamos diciendo en una lengua, y esa lengua es el castellano. ¿Y qué vamos a hacer como latinoamericanos en esa lengua? ¿No? Esa era una cuestión interesante. Y la segunda cuestión interesante que vimos ayer es que a lo largo del siglo XX se han explicitado la necesidad de reconfigurar nuevas identidades políticas que habían sido históricamente oprimidas. Y la pregunta que nos hacíamos ayer es cómo esas identidades políticas las vamos a pensar y cómo podemos pensar esas identidades políticas por fuera de la lógica identitaria purista a la que nos ha arrojado los estudios multiculturales, ¿no? Y escarbar cuáles son las claves del feminismo para pensar una identidad no identitaria y para pensar los problemas de la identidad política en términos de campo, de construir de unidad dentro de la diferencia, y no tanto la idea de una identidad individual en la que yo me autopercibo y mi lucha comienza y acaba en esa experiencia, ¿no? Entonces, esas son las tres cosas que me parecen importantes que vimos ayer, y que la teoría decolonial intenta dar una respuesta. Y la teoría decolonial feminista intenta dar una respuesta. Recordemos algo que quizás ayer lo dije un poco rápido, pero tengámoslo presente, con respecto a la teoría decolonial y cuál sería la especificidad del feminismo decolonial, ¿no? De lo que busca el feminismo decolonial. Es decir, la teoría decolonial, como su mismo nombre lo dice, es una apuesta teórica. Es decir, en América Latina o desde los lugares de enunciación latinoamericanos se van engendrando distintas apuestas teóricas. Y en los años 90, una apuesta teórica clara fue la creación colectiva entre un conjunto de intelectuales de la teoría decolonial. Y esa teoría decolonial se caracterizó por algo muy específico y consistía en analizar críticamente la matriz colonial de poder. Ese era el primer aspecto, ¿no? Es decir, una teoría que entiende que su punto de partida es estudiar la matriz colonial de poder. Y claro, esa matriz colonial de poder que busca estudiar críticamente la teoría decolonial, la identifica con Occidente y con la modernidad. Es decir, esa matriz colonial de poder es, para la teoría decolonial, Occidente, y Occidente, para la teoría decolonial, es la modernidad y la colonialidad. Por eso, antes de estar la teoría decolonial, había un grupo de muchos de estos académicos y académicas que se llamaba, ¿no?, colonialidad, modernidad. Entonces, parte de ese problema, de esa matriz colonial como matriz occidental, como matriz de modernidad y colonialidad, y esa teoría funciona como un dispositivo, ¿no?, que busca pensarse, ese mismo dispositivo, esa misma teoría busca pensarse con una lógica alternativa a la colonialidad del poder, una lógica distinta de funcionamiento. Es decir, busca pensar la lógica de civilización occidental y al mismo momento mostrarse a sí misma, esa teoría, como una episteme alternativa a esa matriz occidental. Y en ese sentido, principalmente lo que ha hecho la teoría decolonial es cuestionar los relatos provenientes, sobre todo de Europa. Es decir, cuestionar la historia europea como historia de matriz civilizatoria. O dicho de otra manera, cuestiona la idea de que todo relato de la historia de la humanidad tenga que surgir de Europa, ¿no? Y en ese sentido, la teoría decolonial se sabe a sí misma como una búsqueda de contar la historia por fuera del canon europeo.
Y ahí es donde vienen sus virtudes y sus paradojas, dependiendo de la gradación de radicalización de cada una de las intelectuales o intelectuales. Es decir, encontrar enfoques alternativos a la colonialidad. Y para eso se inscribe en la herida de la colonialidad y se piensa decolonialmente, ¿no? Como proyecto, ante todo, epistémico. Y ahí, en ese proyecto epistémico alternativo, es que se sitúa el feminismo decolonial. Se sitúa el feminismo decolonial, se sitúa en esa diferencia colonial, como dice María Lugones, y al situarse en esa diferencia decolonial, lo que entiende es que como mujeres colonizadas no podemos asumir sin más el relato del feminismo proveniente de Europa. Porque el relato del feminismo proveniente de Europa es, según la teoría decolonial, y eso yo es algo que siempre problematizo, es el relato de la colonialidad del poder. Porque como proviene de Europa, es por tanto, según la teoría decolonial, el relato de la colonialidad del poder. Por lo tanto, situarnos en la diferencia colonial es tratar de entender una forma de feminismo que no venga de la episteme occidental. Y por lo tanto, toman distancia de ciertos planteamientos que surgieron al interior del feminismo, como por ejemplo la cuestión de la diferencia sexual. Por eso asumen que no es tanto pensar desde la diferencia sexual, sino que se trata más bien de pensar desde el tejido comunitario, intracomunitario, dicen intersubjetivo, lo cual es curioso, porque la palabra sujeto es una palabra estrictamente moderna proveniente de, digamos, primero de Francia con Descartes y luego en el pensamiento alemán, pero bueno, es intersubjetivo, se dice, ¿no? Y ver cómo esta matriz o esta diferencia colonial ha pensado incluso a las colonizadas en América Latina y el Caribe como no humanas, ¿no? Y hace toda una indagación de qué significa eso. Y el feminismo decolonial, por tanto, se hace cargo de que no se trata de pensar la diferencia sexual, de que las colonizadas hemos sido considerados no humanas, y que se trata de ir más allá de la noción de género, ¿no? Y pensar en más allá de la noción de género, más allá de la diferencia sexual, es para la teoría decolonial inscribirse en las relaciones de unas con otras, ir a lo que dice Lugones, por ejemplo, lo íntimo, que eso no es lo que hace Segato o lo que hace Curey, o Chicurey, que hacen otra cosa, pero en Lugones es ir a lo íntimo. Digo Lugones porque es la que más claramente se manifestaba como de la teoría decolonial, ¿no? Y a ir a lo íntimo lo que se descubre es una tensión entre una colonialidad del género, es decir, la colonialidad del poder produce una colonialidad del género, ¿no? Y lo que hay en esas relaciones es la posibilidad de un feminismo descolonial que descolonice la colonialidad del género. Esa es la apuesta que se busca hacer. Y el locus fracturado que veíamos ayer, que algunos preguntaban, que me pedirían que profundice un poquito más, el locus fracturado lo que hace es reconocer que en esa tensión entre la colonialidad del género y el feminismo descolonial, en esa tensión entre digamos, resistencia y colonialidad, ¿no? Entre una forma de dominación y una forma de resistencia, en esa tensión emerge un locus fracturado que explicita una multiplicidad, ¿no? Que nos permite vernos y habitarnos, supuestamente, en una diferencia decolonial que permitiría una geopolítica feminista, ¿no? Eso es una geopolítica feminista alternativa a la diferencia colonial, alternativa a la colonialidad del género. Como veíamos, quizás el texto de María Lugones era el más, si se quiere,
el más deudor de la teoría decolonial para pensar el feminismo, incluso en su misma estructuración argumentativa apelaba a los trabajos de Alberto Moreiras con la infrapolítica, a los trabajos de Mignolo con la idea de colonialidad y de la diferencia de colonial, también hacía alusión a la dimensión más geopolítica de Quijano, los problematizaba, pero se mostraba como heredera bien estricta de la teoría decolonial, ¿no? En cambio, en el caso del texto de Ochi Curiel, podíamos ver un juego en Ochi Curiel entre la misma experiencia de la militancia, de la praxis misma de ella viviendo su experiencia, mezclaba esa experiencia con, digamos, argumentos y legados del feminismo lésbico, del feminismo autonomista y del feminismo decolonial. Por lo tanto, su reflexión tomaba elementos de la teoría decolonial, pero también cortocircuitaba ciertas cosas y asumía aspectos y legados de otras formas de feminismo. Y luego finalmente teníamos el caso de Rita Segato, que era más tenso, porque ella tomaba distancia de muchas cosas, se arraigaba en una idea de pluralismo histórico, para decir que, de hecho, ella recogía una palabra, digamos, occidental, que es la palabra pueblo, ¿no? Y ella decía que de lo que se trataba es de ver al pueblo, de entender sus estudios como estudios de un pueblo que se autopercibe con un pasado común y que busca un futuro emancipador, ¿no? Y ella no, Rita Segato no complejizaba tanto la cuestión de la nominación y ella consideraba que tenía sentido hablar de pueblo. Ella era muy crítica del multiculturalismo en su texto porque nos decía que no se trataba de que en América Latina y el Caribe hay relativismo cultural, que eso es ese es uno de los pilares del multiculturalismo, sino que en vez de relativismo cultural lo que hay es pluralismo histórico. Que bueno, la palabra pluralismo viene del legado liberal, ¿no? O sea, hay un cierto liberalismo en Rita Segato al hablar del pluralismo. Con esto no estoy haciendo una crítica, sino que estoy reconociendo un lugar de enunciación. Ella consideraba que frente al relativismo cultural hay que pensar un pluralismo histórico, ¿no? Saberse a ese pueblo en una pluralidad, y una pluralidad que busca una unidad a futuro. Y su relación, como veíamos ayer, con el Estado era ambivalente, porque por un lado hacía una sentencia muy de la mano con la teoría decolonial, donde decía que los procesos republicanos del siglo XIX y XX simplemente habían sido procesos colonizadores, y ahí se podría problematizar, porque ella identifica la conquista con la República Independiente como si fueran parte de un mismo ejercicio de dominación, y cuando veamos el republicanismo podemos ver que quizás la cosa es más ambigua, en el sentido de que no necesariamente las experiencias republicanas fueron unilateralmente dominadoras, sino que habían unos aspectos contenciosos, incluso elaborados por las mismas comunidades subalternas, pero bueno, eso lo veremos. Pero bueno, por ahí va un poco la cosa que proponía Segato, ¿no? Entonces, si pensamos estos tres textos, uno más de la militancia, otro de la antropología tomando varias teorías y otro más estrictamente decolonial, lo que sí coinciden las tres autoras es en que el feminismo decolonial, es una práctica descolonizadora. Es decir, el feminismo no puede pensarse en América Latina y en el Caribe sin ser un feminismo descolonizador. Ese es el lema, digamos, entendiéndose lo que se quiera entender por ese significado. Si vamos ahora, hacemos la transición al feminismo populista, lo que vemos es el feminismo populista no parte o no enuncia que se trata de una práctica descolonizadora, sino que se asume en la necesidad de una articulación popular. Eso no significa que sean cosas antagónicas, sino que sí significa que son registros diferentes desde los cuales hablar. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿en qué medida la vocación de un feminismo como articulación popular no es una forma de pensar la descolonización? Es decir, que el eje de la cuestión en el feminismo populista no está tanto
en la dicotomía o en el antagonismo Europa, América Latina y el Caribe, colonización, descolonización, sino que el campo antagónico, el feminismo populista, lo va configurando de otra manera, que apela más al antagonismo entre los de arriba y los de abajo, entre la élite o la oligarquía y los sectores populares. Y claro, al hacer un campo antagónico distinto y al pensar el antagonismo entre la oligarquía y los sectores populares, no necesariamente esa articulación popular supone alejarse de otras regiones del mundo, sino que puede ser la posibilidad de una internacional popular, de un feminismo de internacional popular, de un feminismo en donde reconozca a los otros feminismos populares que se producen en todo el continente americano, que puede incluir los Estados Unidos, Canadá, que reconoce a las mujeres de Europa, del sur de Europa, a las feministas griegas, a las feministas alemanas, a las feministas africanas. Es decir, el campo antagónico no es un campo geopolítico de antagonismo, sino que es un campo entre la oligarquía mundial y los sectores populares mundiales, ¿no? Entonces, son cosas, son formas distintas de organizar las luchas narrativas y de organizar el mapa político para pensar cómo actuar, ¿no? Y claro, ahí hay una doble pregunta que podemos hacer, como decía recién. En algún sentido, esta idea de articulación popular es una práctica descolonizadora ya, y al mismo tiempo preguntar a la teoría decolonial. La práctica descolonizadora no implica... Ay, hay un gato muy lindo. La práctica descolonizadora, tengo devoción por los gatos. La práctica descolonizadora no implica la necesidad de una articulación popular internacional, dado que en el fondo la colonialidad del poder es una producción oligárquica. Esas son como unas cuestiones, digamos, a pensar. Es decir, que hay una dimensión popular entre la teoría decolonial y la teoría populista. Y claro, quizás hay unas diferencias que sería interesante marcarlas, y ustedes ya ayer las marcaron, que tiene que ver con que el feminismo decolonial o bien establece una relación de exterioridad entre el campo popular o el campo feminista y el Estado. En el caso de María Lugones se ve con mayor claridad, y también en el de Ochi Curiay, pero en Rita Segato es más ambiguo, pero como decía Gala ayer, Rita insiste en que el Estado te quita primero y luego te da, y Gala decía, bueno, pero quizás no siempre es así. Pero lo cierto es que la teoría decolonial tiende a establecer un antagonismo entre el campo feminista y el Estado, como si el Estado fuera la matriz de colonialidad del poder occidental que ha estructurado las formas de colonialidad en América Latina y el Caribe. El feminismo populista, en cambio, no establece una relación de exterioridad o antagonismo radical entre el campo feminista y el Estado, sino que piensa las posibilidades de articulación entre ambas instancias en el sentido de que el Estado puede ser pensado como una naturaleza heterogénea y que si hacemos un seguimiento histórico de cómo se han configurado nuestros estados en América Latina y en el Caribe, tenemos experiencias de estados oligárquicos que, siguiendo la matriz decolonial, han propiciado y consolidado una colonialidad del poder, pero al mismo tiempo también en nuestro archivo y legado de historiografía latinoamericana y del Caribe, tenemos experiencias de estados populares y de institucionalidad popular engendrada por el mismo campo popular. Es cuando el campo popular
irrumpe en el Estado, transforma la naturaleza del Estado y lo convierte en algo más contencioso. El Estado no es la propiedad privada de los pocos para beneficio de los pocos, sino que el Estado y las instituciones, gobernada desde el campo popular, es la condición de posibilidad de un espacio contencioso por disputar derechos para las mayorías, posibilidades para poner fin a la experiencia del despojo colonial. Y que el Estado no sea tanto entonces un instrumento de despojo, como suele hacer el Estado oligárquico, sino que el Estado pueda funcionar como un dispositivo reparador, como un instrumento emancipador de los pueblos de América Latina. Y claro, el gran desafío para el feminismo populista es cómo pensar no solo un Estado popular, que ya ha sido pensado, hemos tenido experiencias, hay experiencias de vocación de institucionalidad popular, sino también y al mismo tiempo empezar a pensar estatalidades populares feministas. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría un derecho feminista, pero de verdad? ¿Qué significarían instituciones feministas de verdad y que sean al mismo tiempo populares? Yo creo que por ahí va el desafío del feminismo popular, perdón, del feminismo populista. Y hagamos un pequeño repaso sobre el populismo y ver cómo entronca con el feminismo, y luego vamos también al feminismo y al psicoanálisis en América Latina a través del texto de Biglieri, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de populismo podemos estar hablando de cualquier cosa, pero lo cierto es que estamos hablando de un estigma, ¿no? Pero si prestamos atención... Esperen, me está llamando Simón Pinet, que es la profesora, a ver, ahí creo que le quité el sonido, perdón. Entonces, vamos de nuevo. Claro, cuando decimos populismo decimos muchas cosas. Lo que hay que recordar es desde qué lugar, por ejemplo, Paula Biglieri y yo en el texto estamos hablando de populismo, sería interesante situarlo para ver cómo pensamos la articulación con el feminismo, ¿no? Es decir, en los años 60, bueno, vamos a recordar rápidamente, la palabra populismo es una palabra que nace maldita y nace en la praxis. Nace tanto a principios de siglo en los Estados Unidos como a principios de siglo en la Unión Soviética. Los liberales utilizaron la palabra populista en Estados Unidos para estigmatizar una fuerza política que estaba emergiendo en el sur de los Estados Unidos. Y la Unión Soviética utilizó la palabra populismo para estigmatizar unas experiencias políticas populares que no seguían el programa marxista, ¿no? Entonces, tanto el marxismo como el liberalismo siempre vio con malos ojos el populismo. Y eso en los debates, incluso si uno revisa los textos de Lenin, puede encontrar incluso a Lenin hablando del populismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese término quedó en la jerga, sobre todo marxista, porque en la jerga liberal como que tuvo ese debate en los Estados Unidos a principios del siglo y luego se abandona. La jerga marxista siguió teniendo lugar, siempre se lo utilizó para hablar de un desvío de organización política popular, pero lo cierto es que en los años 60, sobre todo con Gino Germani, por ejemplo, en el caso de Argentina, el ítalo argentino, Agustín Cueva en el caso de Ecuador, en los años 60, 70, se introduce el término populismo en América Latina y el Caribe para describir la forma en que la democracia se desarrolla en América Latina y en el Caribe. Es decir, empiezan estos sociólogos o pensadores latinoamericanos a pensar el populismo como una forma de nombrar las formas democráticas en América Latina, que no coinciden con las formas democráticas que se producen en Europa y en los Estados Unidos. Y hay un elemento, un plus en eso, que tiene que ver con la idea de que esas formas democráticas de América Latina son formas democráticas fallidas, ¿no? En términos psicoanalíticos habría que preguntarse cuál es la fantasía de creer que en Europa las formas democráticas eran perfectas o afines y las nuestras mal hechas, ¿no? Hay que preguntarse incluso la herencia colonial o gamonal que nos hace pensar que la manera en que experimentamos la política en América Latina siempre está mal hecha,
y la manera en que se experimenta en el norte global está bien hecha. Pero bueno, al margen de eso, porque Agustín Cueva y Gino Germani o Torcuato Di Tella, por citar algunos de los pioneros del populismo, son más complejos que esta caricatura que acabo de hacer, y hay muchos elementos muy importantes a rescatar. Pero ellos son los que introducen el término populismo para describir el desarrollo de las democracias en América Latina, y sobre todo para describir el desarrollo de las democracias cuando entran en crisis los estados oligárquicos a principios del siglo XX en América Latina, es decir, cuando el estado oligárquico brasileño, el estado oligárquico mexicano y el estado oligárquico argentino, por citar los tres ejemplos más estándares, pero también habría que pensar en el ecuatoriano, en el intento fallido con Gaitán en Colombia, etc. Cuando estos estados oligárquicos entran en crisis, irrumpen unas experiencias de estados populares, y son estados populares que están caracterizados por la figura de líderes políticos. Getúlio Vargas en Brasil, Lázaro Cárdenas en México, Domingo Perón en Argentina. En Colombia iba a tener lugar a través de Gaitán y lo asesinaron. Preguntarnos bien el magnicidio de Gaitán en Colombia y la interrupción de la posibilidad de una experiencia de Estado popular colombiano, etcétera, etcétera. Entonces, para nombrar esta experiencia estatal de apertura, porque los plebeyos irrumpen en la política, algo que el Estado oligárquico no permitía, y esta irrupción plebeya en la política engendra formas de convivencia de la democracia y el capitalismo en América Latina. Entonces el populismo se utiliza para nombrar o describir eso. Por lo tanto, en la sociología tiene mucho peso el populismo para hacer un ejercicio descriptivo de la historia de la democracia en nuestros países. Pero, digamos, sobre todo a partir, digamos, de los estudios de Laclau, el populismo deja de ser una teoría descriptiva. Cito a Laclau por citar la referencia más a la mano, pero hay otras figuras intelectuales que están también al mismo tiempo pensando eso, pero Laclau es quien lo cristaliza mejor. En los años 70, les interesa pensar que el populismo no es tanto una matriz descriptiva sociológica, ¿no?, para describir una realidad social sin más, sino que el populismo puede ser pensado como una lógica. Es decir, puede ser una matriz teórica, no una matriz descriptiva. Y que el populismo puede ser pensado como una lógica para dar cuenta de la forma en que se articula lo político y la forma en que históricamente en América Latina se ha articulado lo político. Una forma de articulación popular, una forma de articulación político popular. Ese sería como el primer aspecto, por decirlo de manera muy sencilla. La segunda cuestión interesante que hace Laclau es inscribir al populismo dentro del posmarxismo. Es decir, la teoría populista, entendida como una forma de articulación de lo político, pertenece al legado del pensamiento marxista. Y eso lo vemos en el texto escrito junto con Chantal Mouffe de Hegemonía y Estrategia Socialista. Es decir, el populismo es una forma de posmarxismo porque es heredero de los intentos de articular teoría y praxis hacia una vocación igualitaria. Lo que caracteriza al marxismo es la igualdad, y el populismo es una forma de continuación de esa matriz de igualdad. Claro, lo interesante que suele considerarse es que Laclau lo que hace es una formalización de la teoría populista. A mí no me gusta el término formalización, creo que lo que propicia es una ontología del populismo. Y una ontología del populismo que es heredera del marxismo, y que incluye elementos provenientes del postestructuralismo y también del psicoanálisis lacaniano. Es decir, elementos provenientes del postestructuralismo, como, digamos, por ejemplo, Foucault a través de la noción de prácticas discursivas, o por ejemplo en Derrida con la cuestión de la decisión ante el ámbito de lo indecidible, la idea, bueno, no voy a entrar, pero hay una forma en que funciona la deconstrucción en la teoría de populista de Laclau, pero no voy a entrar en detalles con ello, pero para que les resuene simplemente, ¿no? Y elementos del psicoanálisis lacaniano,
que tiene que ver con la noción de articulación de lo popular o articulación de lo político en la CLAU, tiene que ver con una articulación de cadenas equivalenciales, y esa cadena equivalencial, perdón, dicho en singular, es esa estructura de cadena equivalencial en donde se articula lo político. Esa estructura es una estructura que recoge la CLAU del psicoanálisis. Al igual que la manera en que la CLAU termina configurando la idea de hegemonía en el populismo, es decir, una forma de articulación de lo político a través de una idea de cadena equivalencial donde las demandas se van articulando unas con respecto a otras gracias a un significante vacío. Esa posibilidad de articulación de demandas es la condición de posibilidad de la construcción de una hegemonía. Y esa hegemonía, que primeramente la CLAU la piensa en términos gramscianos, termina pensándola como que la hegemonía es el objeto A, lacaniano. Es decir, hay una mutación por la cual la hegemonía se piensa como el objeto A lacaniano. Es decir, para pensar la articulación y para pensar la hegemonía, la CLAU toma elementos del psicoanálisis. Fui muy rápido, simplemente es para que suenen cosas, lo he dicho en cierto sentido de manera imprecisa, porque hay que matizar muchas cosas, pero por favor, tengan piedad que lo estoy haciendo muy rápido y no puedo entrar en demasiados matices, en los textos esas cosas las pueden encontrar. Pero sí vayamos a una cuestión que me parece importante, y es lo que decíamos recién, que la teoría populista permite pensarse como una ontología, es decir, la teoría populista se piensa como una forma de institución de lo político. Es decir, la teoría populista trata de pensar ontológicamente, es decir, cómo se instituye lo político, y cómo lo político, al instituirse como tal, da lugar a formas positivizadas de lo social, y eso es lo óntico, las formas positivizadas, ¿no? Lo que vemos, las cosas tal y como son, lo que nos viene como algo dado, ¿no? Esta práctica política, el sistema de representación parlamentario, el sistema de votación en los países, la división en países donde hay sistemas presidenciales, en otros países hay sistemas parlamentarios, todo eso pertenece al ámbito de lo óntico, de las cosas positivizadas, de las cosas que se nos aparecen como dadas. Pero esas cosas ónticas que se nos aparecen como dadas no siempre fueron así, sino que se han instituido. Y el momento de la institución, que es el momento que da un orden simbólico para pensar, para hacer pensable la sociedad, esa dimensión es la dimensión ontológica. Y claro, lo que hay que entender es que la dimensión ontológica no es que está sucediendo en la estratosfera y la dimensión óntica está sucediendo en otro lado. No, 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 como si fueran dos entidades distintas, y luego tendría que venir el amigo Platón a decir cómo se reconcilia la forma o las ideas con el mundo sensible. No, no, no. Lo interesante es que esos dos planos se dan siempre simultáneamente. Están contaminados el uno del otro. El uno no puede ser sin el otro. La dimensión ontológica no puede darse si no está ya encarnada en la dimensión óntica. O sea, no son dos planos separados, sino dos aspectos que se dan en simultáneo, ¿no? Eso es algo importante a entender. Y claro, lo que hay que preguntarse entonces para un feminismo populista es justamente cómo esa simultaneidad de lo ontológico y lo óntico, esa institución, esa posibilidad de institución de lo político para dar forma, y valga la redundancia, a formas de sociabilidad, a formas de vida, cómo ese momento instituyente ahora mismo está encarnándose a partir de la importancia de la articulación de lo femenino, dicho en plural, lo feminista y lo popular. Yo digo lo femenino porque me interesa hacer un trabajo sobre lo femenino, pero tengo que explicar tantas cosas que para que no piensen que estoy hablando de un esencialismo, que mejor vamos a dejarlo en lo feminista. Cómo simultáneamente se está instituyendo ahora mismo, de manera internacional, esa articulación entre lo feminista y lo popular, en el sentido de que
si lo feminista no se dice en popular, no es feminista, y si lo popular no se dice en feminista, no es popular, ¿no? Hay que ver cómo se está creando este orden simbólico en los términos de una praxis emancipatoria para pensar un feminismo populista, que no por eso crea que haya una exterioridad radical entre el campo feminista popular y el campo y el Estado o las instituciones, ¿no? Eso es un poco hacia grandes rasgos, luego ustedes lo van a discutir en las sesiones y lo vamos a recoger. Y ahora quiero decir unas cositas sobre el texto de el feminismo y el psicoanálisis, que nos va a ayudar a problematizar más todas estas ideas del populismo, del orden simbólico, de la hegemonía, del feminismo, etcétera, etcétera. Un pequeño paréntesis. Hay que pensar que el psicoanálisis se dice de muchas maneras. Cuando hablemos aquí de psicoanálisis vamos a hablar de la izquierda lacaniana. En este momento puede haber un psicoanálisis freudiano, un psicoanálisis lacaniano. Nosotras nos vamos a aterrizar en el psicoanálisis lacaniano, y dentro del psicoanálisis lacaniano existe una tensión contemporánea entre un psicoanálisis liberal o un psicoanálisis lacaniano liberal y un psicoanálisis lacaniano de izquierda, ¿no? Que se suele llamar la izquierda lacaniana. Y hay una tensión entre estas dos formas de entender el psicoanálisis por alrededor de la cuestión de lo político. ¿Y qué quiero decir con esto? El psicoanálisis liberal de corte lacaniano tiende a decir que el psicoanálisis no puede intervenir en la política, aunque luego escriban cartas contra Venezuela y contra el gobierno en su momento de Brasil, etc. Pero bueno, en principio no podría intervenir en la política, porque para el psicoanálisis liberal, el modo en que el sujeto goza, ¿no? Y esto se identifica con un ámbito individual, el modo en que el sujeto goza no encaja, no articula con el modo de organización política. Para el psicoanálisis liberal, una cosa es la organización política, la organización de base, la organización colectiva, y otra cosa es el modo de gozar de cada sujeto. Y que el psicoanálisis, entonces, a lo que se debe dedicar es a trabajar en el modo en que el sujeto goza, porque no son la misma cuestión. Y que incluso el psicoanálisis liberal suele creer que los momentos de la historia de la humanidad donde se intentó articular el modo en que gozamos con la articulación política, eso dio lugar al fascismo. Porque se intentó una identificación entre el modo de gozar del sujeto y la articulación política, y eso es peligroso. Eso es lo que diría el psicoanálisis liberal. Que esas dos cosas no encajan, tratar de encajarlas es forzarlas, y al forzarlas podemos caer en el fascismo. Lo que la izquierda lacaniana propone es lo contrario. Es decir, que para que pueda haber emancipación es necesario que desde los legados emancipatorios se busquen formas de articulación entre el modo de gozar el sujeto, es decir, el modo en que nos damos forma a nosotros mismos, por decirlo en otro registro, y la articulación política. Que si nosotros, es decir, los delegados emancipatorios, no buscamos formas de articular el modo de gozar del sujeto con la organización política, el sujeto seguirá gozando en el modo de gozar neoliberal. Y que por lo tanto hay que asumir la humildad de que son articulaciones que no encajan del todo, que son fallidas, que son contingentes, que no tienen que ser identificadas entre sí, pero que es necesario propiciar puentes y articulaciones. Y eso es lo que propone la izquierda lacaniana. Y ahí es donde se sitúan Paula Biglieri y Gloria Perelló en su trabajo que tenemos hoy para leer. Es decir, en un legado donde sí buscan articular la forma de gozar del sujeto con la organización política, se inscriben en la izquierda lacaniana, pero al mismo tiempo se consideran feministas. Y se consideran unas feministas que hacen una interpelación a la izquierda lacaniana. ¿Por qué? Porque lo que dicen ellas es, nosotras, es decir, el feminismo se deja, y ellas dicen nosotras en tanto feministas, nos dejamos interpelar por la izquierda lacaniana,
nos dejamos interpelar por el psicoanálisis, reelaboramos aspectos del feminismo a partir de lo que el psicoanálisis dice, pero, y preguntan ellas, el psicoanálisis, la izquierda lacaniana, ¿está dispuesta a dar el paso contrario? Es decir, dejarse interpelar por el feminismo. Y ellas ahí lo que ven es que hay una tendencia a que la izquierda lacaniana no se deje interpelar demasiado por el feminismo. Y también, en cierta medida, lo que están dejando también sugerir no es solo que la izquierda lacaniana no se deja interpelar por el feminismo, sino que también la teoría populista tiene dificultades para dejarse interpelar por el feminismo, que terminan considerándolo como algo, digamos, secundario. Y por lo tanto, el aspecto provocador, y por eso me parece un texto muy interesante, de Biglieri y Perelló, es desde el feminismo hacer una interpelación al psicoanálisis y en cierta manera es hacer una interpelación a la teoría populista. Entonces me voy a detener en algunos aspectos de esta interrelación. Yo sé que Liliana quizás se pone nerviosa porque ya ha pasado tiempo, pero me parece importante cerrar estas ideas para el debate que van a tener en los grupos y luego el debate general. Y esta es la interpelación que hacen las compañeras feministas al psicoanálisis, y que el psicoanálisis de la izquierda lacaniana necesita ser más feminista. Y es lo siguiente, dicho así muy rápidamente, podemos pensar que en el campo del psicoanálisis se suele hacer una distinción entre la dimensión estructurante del sujeto, ¿no? Como sujeto hablante, sexual y mortal. Esa es una dimensión estructurante del sujeto que curiosamente es, aténganse los historicistas butlerianos, ahistórico. Y con esto no se está diciendo que es eterno, esencialista, lausía, aristotélica, no. Simplemente quédense con la idea de que es la condición de posibilidad de la historia. El hecho de que somos hablantes, sexuales y mortales, ¿no? Entonces, el sujeto como un sujeto sexual, hablante y mortal. Es una dimensión estructurante. Cuando decimos estructurante, es estructurante del orden simbólico. Luego el sujeto no tiene un contenido, el sujeto está tachado. Es condición de posibilidad de que haya contenido. Pero bueno, quedémonos con eso. Habría una dimensión estructurante del sujeto, y hay una dimensión, nos dice el psicoanálisis, que recogen Perelló y Biglieri, sociohistórica, de formación óntica de la subjetividad. Entonces, hay una dimensión estructurante y una dimensión sociohistórica, ¿no? Es decir, lo que llamamos actualmente formas de vida. Las formaciones sociohistóricas es el modo de vida que nosotros vivimos. Es decir, ahora mismo estamos todas sentadas en nuestras casas o en algún lugar frente a un computador hablándole a una máquina. Si viniera una persona del siglo XI, no entendería absolutamente nada de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque su formación sociohistórica no le permite comprender qué es un computador, no le permite comprender que yo estoy mirándome a mí misma frente a una cámara y le estoy hablando a gente que está en todo el mundo. Eso es la formación sociohistórica, las condiciones materiales en las que estamos situadas. Bien, la dimensión estructurante es el fundamento de lo histórico para esta teoría lacaniana. ¿Cuál es el peligro? Y en ese sentido, el neoliberalismo es una formación sociohistórica. Es decir, el neoliberalismo, entendido como un modo de vida, como una forma de construcción de tejido social, es una formación sociohistórica. Y esa formación sociohistórica es contingente, en el sentido de que podría haberse dado de otra manera, y es contingente en el sentido de que puede dejar de existir. Es decir, no tenemos por qué seguir siendo sujetos neoliberales. No tenemos por qué seguir viviendo una forma de vida neoliberal. Ahora bien, dicen las autoras, y recogiendo el pensamiento de Jorge Alemán, ¿cuál es el gran peligro del neoliberalismo? El gran peligro del neoliberalismo, que es una formación sociohistórica, el neoliberalismo quiere colonizar la dimensión estructurante del sujeto. La formación sociohistórica quiere colonizar la dimensión sexual, hablante y mortal. O dicho de otra manera, quiere hacer coincidir el modo en que gozamos con la formación sociohistórica neoliberal.
quiere hacer coincidir nuestra condición hablante, nuestra condición sexual y nuestra condición mortal, quieren hacerla coincidir con la forma en que el neoliberalismo funcione. Identificarlos. Solo puedes ser hablante en el modo neoliberal, solo puedes ser un sujeto sexual en el modo neoliberal, solo puedes ser un sujeto mortal, tu modo de morir en el modo neoliberal. No hay otra forma posible. Como vimos y como varios han dicho, es más fácil pensar el fin del mundo, el fin del capitalismo. Eso es la frase que sintetiza la idea de que el neoliberalismo trata de captar esas condiciones estructurantes del sujeto y hacernos creer que lo que somos solo podemos serlo en esta forma neoliberal. Ahora bien, ¿cuál es el aspecto interesante de Perelló y Beglieri en este texto? Que ellas van a decirle a la izquierda lacaniana: me parece brillante este análisis, lo comparto, hay un gran peligro, y es que el neoliberalismo quiera capturar la dimensión estructurante de la subjetividad, dice, lo entendemos. Ahora bien, les preguntan ellas a la izquierda lacaniana, ¿no será que el patriarcado, mucho antes que el neoliberalismo, ha intentado hacer esto? ¿No será que el patriarcado ha intentado con cierto éxito capturar nuestra condición sexual, hablante y mortal? Y que por lo tanto de lo que se trata no es solo de ver cómo el neoliberalismo nos captura en ese sentido, sino cómo el patriarcado históricamente nos ha intentado capturar allí, y el cierto éxito consiste en que incluso ustedes los psicoanalistas consideran como algo a veces menor el problema del feminismo, el problema de la opresión de los considerados hombres hacia las consideradas mujeres, y no se trata de que hay que empezar entonces a dar vueltas a eso, y claro, el psicoanálisis más clásico te diría no, porque el sujeto no tiene género, y el sujeto va más allá del género, y de lo que se trata es de la lógica femenina, como una lógica del no todo, igualitaria, común, antijerárquica, etcétera, etcétera. Pero las autoras siguen insistiendo, y insisten en lo siguiente, y con esto ya voy concluyendo. Lo que ellas nos van a decir es, ok, ustedes dicen que el sujeto no tiene género, ustedes dicen que no hace falta, pero concédanme que toda dimensión estructurante del sujeto, todo intento de nombrar eso del sujeto que no es histórico, solo lo podemos decir históricamente. O dicho de otra manera, todo lo que podemos pensar sobre esa dimensión no histórica, solo la podemos nombrar dentro de una formación sociohistórica. Por lo tanto, no puedo estar en la instancia no histórica de la cual doy cuenta de todo eso no histórico, porque siempre esa dimensión ontológica está encarnada en una formación sociohistórica. Por lo tanto, en la medida en que el psicoanálisis está encarnado en una formación sociohistórica patriarcal, ¿en qué medida ese modo de nombrar no está ya, aunque pretenda aludir a esa dimensión ontológica, no está ya contaminado de patriarcado? ¿Y en qué medida no es importante estar atentos o atentas, mejor dicho, a esa contaminación del patriarcado en las construcciones teóricas, para ver cómo la praxis misma puede llevarnos a reformular un montón de aspectos sagrados del psicoanálisis, donde no es casual que el significante, digamos, el orden simbólico está asociado con la función paterna. Podemos decir que eso es estructurante de la sociedad, pero en última instancia es un concepto patriarcal de pensar el orden simbólico. ¿Y en qué medida todo lo que han generado, dicen las colegas, y con esto termino, la organización de Ni Una Menos, la forma en que las organizaciones feministas están disputándole el sentido al patriarcado, en qué medida toda esta organización feminista que en el orden simbólico le está disputando el sentido de las cosas al patriarcado, en qué medida ese feminismo está instituyendo ya una formación sociohistórica distinta que tiene que ser consciente el psicoanálisis de izquierda para poder replantearse sus postulados máximos provenientes de la formación sociohistórica del patriarcado, ¿no? Eso es lo que sugieren las pensadoras que es importante trabajar.
¿no? Es decir, que los mismos legados de pensamiento ontológico asuman que aunque hablen de la dimensión del ontológico, tienen que sentirse interpeladas esas dimensiones por la experiencia del feminismo, ya sea el psicoanálisis, ya sea el populismo, porque de lo contrario quedarán atrapados en la formación sociohistórica del patriarcado, ¿no? Entonces, me parece que esas interpelaciones del feminismo al psicoanálisis y al populismo son muy importantes para pensar justamente la heterogeneidad del campo feminista y del campo popular, y ver cómo eso ayuda a reconfigurar los órdenes simbólicos y las formas de teorización de las cosas, no tanto como hacía la teoría decolonial en la praxis descolonizadora sin más, sino un orden sociosimbólico igualitario, feminista, antipatriarcal, de los de abajo frente a los de arriba, ¿no? Entonces, bueno, con esto yo concluyo con la presentación de esta mañana, y si les parece, hacemos unos 20 minutos, perdón, hasta y 30, 25 minutos de debates en grupo, y creo que más que ir a los textos, me parece que el debate en grupo podría consistir en, les suelto dos preguntas, y ustedes las piensan en grupos, y es la siguiente, y tiene que ver también con la sesión de ayer, es decir, ¿consideran propicio que el feminismo articule con otros legados teóricos emancipatorios para configurarse o no? Es decir, ¿les parece oportuno que el feminismo articule con la teoría decolonial y proponga un feminismo decolonial, que el feminismo articule con la teoría populista y proponga un feminismo populista? ¿O les parece que el feminismo necesita tener una autonomía teórica con respecto a los otros legados de pensamiento? ¿Qué es lo que les... Discutamos sobre eso. Y si les parece que la pregunta está mal formulada, que podría matizarse, háganlo, desplacen la cuestión, y si van descubriendo otras cosas que le quieren dar más importancia, bienvenidos sean todas estas dislocaciones del deseo en lo que acabo de proponerles. Así que Liliana, si te parece eso, hacemos grupos de discusión de 25 minutos. Luciana, había una pregunta o comentario de María del Rosario Acosta. ¿Quisieras escucharla ahora o hacia el final de la sesión cuando estemos en la parte de discusión general? Si querés lo hacemos cuando estemos en la parte de discusión general. Ok, perfecto. Entonces nos vamos ahora a la discusión en grupo. Por favor, cuando vean la señal de Breakout Rooms, denle unir o join. Dale, dale. Sí, así recogemos lo que dice María y lo conversamos como debe ser, porque si lo decimos ahora no da tiempo de pensarlo mucho. Y Luciana, ya puedes dejar de grabar también. Ah, listo. Excelente.